Héctor, querido. ¿Cómo andan, Buen compañeros? día. Qué ¿Me lindo escuchan Cuba. bien ahí? Sí, Sí, sí. perfecto. Sabés que, bueno, Cami es cubana, así que mirá, tenemos Ah, mirá, escuchame. todo entre Bueno, familia. qué bueno, qué bueno. Nacida en Digo, periodo especial, ¿no? Y ya siempre dice El periodo especial bajo el brazo. que vengan las crisis, que hacemos pecho, que nací en el periodo especial. Está curtida. está acostumbrada, no se queja de las partes del uno. Nah. No, escúchame, anecdótico. Edesur, ¿qué sos, Edesur? Claro. ¿A quién te ¿Sabes con qué comiste? te metiste? Mirá de quién te burlaste. Che, vamos a ponernos serio, Héctor querido, porque en Cuba, bueno, estaba sufriendo realmente una situación de guerra de los yanquis. El mal anglosajón que eh, tiene en vilo a la humanidad, ¿no? Podemos poner como título porque algunos pensando que va a poder tirar la bomba atómica, ahora un misil intercontinental. Bueno, la verdad que no es el loco de Trump, es el Estado profundo y son los británicos y los yanquis, esa cultura imperial anglosajona. Hago esta introducción para que des cuenta de la actualidad de Cuba y de lo que ha pasado con estos panameños que a mí me hace acordar a la red avispa de los 90, ¿no? Lo que iban a denunciar los compañeros cubanos. Sí, está ligado, son películas que se repiten, ¿no? Cambian los actores, son remakes, cambian los actores, pero la trama es la misma, ¿no? En este caso, un grupo de panameños fueron detenidos el sábado en La Habana, acusados de eh, ir a generar disturbios, ir a generar propaganda, sobre todo en contra del gobierno, montándose en la crisis inducida que ha provocado Estados Unidos en Cuba, que ya viene obviamente histórica, Héctor, disculpame, te corto, pues se está escuchando mal el audio. Medio Hagamos una entrecortado. cosa. A ver, A sacá ver. el auricular. mejor. A ver, de nuevo. Esto me siento en Hola, pandemia. hola, hola, hola. Ahí Ahora va sí. mejor, ahí va Sí. mejor. Esto es pandemia pura, Bueno. ¿no? Ay, sí. Estás No, por confiado, favor. no Por te favor. entiendo lo que No, estás no le diciendo. encuentro la vuelta a los auriculares. La otra vez estaba con los inalámbricos, tampoco pudimos y No, no ahora hace falta. cambié, pero no Escuchamos hubo, bárbaro así. Ahí está perfecto. Métele Ahí está nomás. mejor, sí, sí. no hubo No, caso. no hagas compras innecesarias, nos diría. Che, entonces vos, bueno, dabas, yo estaba viendo que Decía, le iban a pagar $1.500 a cada mercenario. $1.500 a cada uno de estos mercenarios Está que recontra devaluado. iban. Yo entiendo que en los 90 le pagaban más. Ahora se ve que está tan en oferta, Ya. digamos. No, no creo que las hayan comprado en un supermercado chino, pero en un supermercado yanqui en Panamá. Pero son parte, en este caso, este grupo a lo que iba era generar propaganda en contra del gobierno cubano, montándose en la crisis inducida que por Estados Unidos, por el bloqueo de Estados Unidos, que realmente tiene a Cuba en una situación muy, muy crítica, ¿no? Lo hablamos en otras ocasiones, digamos, el tema de la falta de petróleo en Cuba, este bloqueo total petrolero que ha hecho Estados Unidos hacia Cuba, impide el funcionamiento normal de la sociedad. Porque en Cuba la energía eléctrica, como ya explicamos, se genera a través del petróleo, entonces esto hace que haya muchísimos cortes de luz, que la poca luz que se genera el gobierno la tenga que priorizar para los lugares primordiales, como son los hospitales, digamos, o las cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Eh, un bebé necesita que su lugar en neonatología no sufra cortes de luz, ¿no es cierto? Una persona que está conectada a un respirador no puede sufrir cortes de luz, digamos. Hay necesidades básicas que, a las que se dedica la energía que se genera en Cuba y eso a la vez genera que haya cortes de luz en el resto de la sociedad de 18, de 20 horas en algunos casos, depende de la región. En La Habana estaban sufriendo menos hasta ahora esos cortes de luz, pero ahora también empezaron a profundizarse. Toda una situación caótica que los sectores de la ultraderecha reaccionaria
con apoyo y financiamiento siempre de las organizaciones vinculadas a la CIA, a la NED, a los distintos organismos de Estados Unidos, han generado primero estos panameños que el 28, como decía, el sábado 28, fueron detenidos cuando habían llegado a Cuba con la intención de llevar adelante esta propaganda en contra del gobierno. Llegaron como turistas. ¿Cómo? Llegaron como turistas. Llegaron como turistas con la excusa de visitar la isla, pero con la intención, y evidentemente el servicio de inteligencia cubano ya los tenía identificados, con la intención de generar y provocar disturbios. Pero les iba a proponer a ustedes que hagamos un poquito como en la película Memento, como en la película Irreversible, yendo un poquito para atrás en los últimos sucesos que han tenido que ver con Cuba recientemente, ¿no? Tiraste dos super recomendaciones, quiero decirlo, si no la vieron Además, las películas. claro. Adelante. Sí. Para los que no conocen la película, son películas que empiezan de adelante para atrás, digamos, van recorriendo cómo se llegó a esa situación. Tal cual. Y empiezan en un camino inverso. Entonces decía, el 28 fue el arresto de estos panameños que fueron a hacer propaganda en contra del gobierno. Pero el 25, el miércoles pasado, un grupo de cubanos residentes en Estados Unidos intentaron ingresar a la isla con una lancha en la que iban cargados de armamentos, bombas, elementos para generar. Esos sí eran mercenarios de los clásicos, ¿no? Mercenarios que iban a generar incidentes con explosivos, con ropa de camuflaje, con miras telescópicas. Se enfrentaron a la Guardia Costera cubana, que los vio, los identificó. Cuando quiso detenerlos, este grupo empezó a disparar en contra de los funcionarios, de los miembros de la Fuerza de Seguridad cubana, que respondieron esos disparos. Eran 10 cubanos residentes en Miami que llegaban en esta lancha, y 4 de ellos murieron, otros 6 fueron arrestados. Hoy están acusados de terrorismo, se les está empezando a hacer un juicio ahí en Cuba acusándolos de terrorismo. Y antes, digamos, a principio de mes, el presidente, solo 20 días antes, el presidente Díaz-Canel había dicho que sabía, en aquella conferencia de prensa que dio el 5 de febrero, que sabía de planes que se estaban gestando en Estados Unidos y que se estaban financiando en Estados Unidos para agredir a la isla, para generar hechos de terrorismo contra el gobierno y el pueblo cubano, ¿no? Y todo esto en el marco del anuncio que pocos días antes, el 29 de enero, había hecho Donald Trump diciendo que se iba a impedir que ingrese petróleo. Se declaraba a Cuba a través de una orden ejecutiva una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos, y en base a ello se señalaba que se iba a aplicar sanciones a cualquier país que enviara petróleo hacia la isla, y con eso se generaba un bloqueo total petrolero. Todo esto en el marco de la agresión, la invasión a Venezuela del 3 de enero, claro, el secuestro del presidente Nicolás Maduro, la imposibilidad de que Venezuela siguiera enviando petróleo a la isla, y después la amenaza sobre México, ¿no es cierto?, diciéndole que también, si seguía enviando petróleo a la isla, se iba a poner aranceles a los productos provenientes de México. Toda una serie de elementos que, como vos bien decías, Lucas, nos recuerda a lo que pasó en los 90, ¿no? Durante el periodo especial, que fueron aquellos años tras la caída del campo socialista, que era el principal socio comercial de Cuba, y desde donde venían la mayoría de los productos y el intercambio y los recursos, ¿no? Estados Unidos agudiza el bloqueo. Hay varias leyes que salgan en ese momento, durante los 90, como la ley Helms-Burton, para profundizar las sanciones contra Cuba. En ese contexto,
los sectores más radicales de la mafia cubano-americana y de los grupos terroristas cubano-americanos de Miami, deciden hacer una serie de acciones terroristas en contra de Cuba para tratar de mellar los últimos ingresos o los últimos recursos que tenían para generar ingresos en Cuba, que era el turismo. Entonces, tenemos ahí va. la recomendación de La Red Avispa, que es una película que de hecho la armó la plataforma Netflix, o Sí. por ahí fue, ¿no? Héctor, en ese sentido, volviendo a la actualidad, ¿cuál es el clima social en Cuba y cuál es la situación con la dirigencia política? Porque recordemos que también Trump en su momento había dicho que se habían abierto diálogos para negociar. Sí. Bueno, ¿cómo está esa situación? Lu, y le sumo que Estados Unidos habilitó el envío petrolero o cierto envío petrolero de Venezuela a Cuba, Ujú. entre privados, que es una noticia de las últimas horas. Cuba ha tomado varias medidas para tratar de paliar esta situación que es crítica, ¿no es cierto? Como decíamos, no hay energía eléctrica, está muy reducida la energía eléctrica en realidad, está muy reducido el transporte público, los precios del combustible se han disparado, se consigue poco y caro. Y la sociedad cubana viene viviendo una situación de bloqueo terrible ya desde hace muchos años, profundizada durante el primer gobierno de Donald Trump, con más de 200 medidas que tomó para profundizar ese bloqueo, medidas que no se revirtieron durante el gobierno de Biden, y ahora con nuevas medidas y nuevas sanciones durante el segundo mandato de Donald Trump. Todo eso ha generado un clima social bastante complicado, porque si bien obviamente y eso es de público conocimiento, la formación del cubano medio es distinta o tiene un conocimiento mucho más profundo que la situación de otros habitantes de otros países promedio, digamos, en temas de política, en temas de economía, en temas de tener conciencia desde dónde se origina la crisis. 64 años de bloqueo, ¿no?, que han profundizado la crisis, que han impedido el desarrollo de la economía cubana, que han limitado su capacidad, la capacidad del país y la capacidad de los ciudadanos de poder crecer económicamente, de poder expandirse, de poder tener otras perspectivas, ha generado un clima de tensión, de agotamiento, de desgaste Malestar. en la sociedad cubana. Héctor, concretamente lo de Venezuela, el envío de petróleo a través de privados, ¿es considerable? ¿Implica una flexibilización del Hay bloqueo? que chequear bien qué respuesta da el gobierno cubano a eso, hay que chequear bien qué cantidad de petróleo Claro. va a llegar, Porque lo veo en la algunos demanda medios de nomás, no petróleo. sé si está confirmado eso. ¿Cómo? No te escuché, Lucas, No perdón. sé si está confirmado ese envío de petróleo. Hasta ahora es México. Hasta ahora, digamos, son versiones, pero hay que chequearlas. Bien. Hay que chequearlas, porque también en su momento, ustedes recordarán que se habló de un petrolero ruso que iba a ir, un carguero ruso que iba a ir con petróleo hacia La Habana, y después la embajada de Rusia en La Habana desmintió que esa versión sea cierta. Lo real es que hoy la crisis es grande, la escasez de productos es muy grande, la posibilidad de Cuba de solucionarlo por sí sola es bastante limitada, y ha sido bastante, y en esto tenemos que ser claros, ha sido bastante abandonada su suerte por el resto de los gobiernos del mundo. Si nosotros vemos lo que pasa solo en América Latina, la solidaridad de los gobiernos, no de los pueblos, porque muchas veces se remarca, digamos, que los pueblos en Argentina están juntando donaciones para Cuba, en Brasil han hecho distintos actos para solidarizarse con Cuba, en distintas Disculpa, partes del para mundo. cerrar, Héctor, pues lo nombraste, Brasil no está haciendo nada por Cuba. El gobierno de Brasil no está haciendo nada por Cuba, los gobiernos de
Colombia, el gobierno de Colombia ha hecho declaraciones, pero no ha tomado medidas concretas para ayudar a Cuba. El gobierno de México es el único que está enviando ayuda humanitaria, pero no está enviando petróleo. Y también recordemos que la posición de Estados Unidos no arrebata solo la soberanía cubana. Si le dice a México si puede enviar o no puede enviar petróleo, también está arrebatando o está atacando la soberanía mexicana de poder decidir a quién le envía petróleo y a quién no. Héctor, querido, Y- gracias por esta columna. Queda picando después todo un debate que se podría abrir, pero no nos queda tiempo, de si la crisis en Asia Occidental, mal llamado Oriente Medio, puede generar cierto respiro para Cuba, porque hay que ver también con la capacidad de Estados Unidos. Sabemos que es muy grande, pero bueno. Habrá que ver eso y habrá que ver los intereses que están en Tal juego cual. ahí en el propio poder de Estados Unidos. Abrazo, compañero, gracias. Abrazo enorme. Abrazo. Recordemos que Marco Rubio es un presidenciable en Estados Unidos, que si vienen elecciones de medio término, y que Cuba es un símbolo de todo el siglo XX, de la resistencia de nuestra América, y que, bueno, para toda la política de Estados Unidos sería una muy buena noticia que haya un cambio político de régimen en Cuba.